Buena tarde a todos. Les doy una cordial bienvenida al sitio de la Biblioteca La Fragua en Facebook, del cual estamos aprovechando sus bondades durante esta etapa de contingencia sanitaria para presentarles la cuarta emisión del Coloquio Regional de Oriente de Estudios e Historia del Libro. Para quienes nos conectan por primera vez, este coloquio lo hemos organizado en el mes de mayo, teniendo como coordinadores el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el cual está a cargo de la doctora Marina Garone Gravier, y la Biblioteca Histórica José María La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cada año seleccionamos una temática cuyo hilo conductor es justamente los estudios de la historia del libro, y en esta ocasión la centramos en el periodo colonial con el título La cultura del libro en 3 obispos coloniales. Para su desarrollo contamos con la presencia de 3 profesoras investigadoras, 2 de ellas pertenecientes a nuestra casa de estudios. El programa se inicia con la ponencia de la doctora Wendy Morales Prado con el título Sermones de Exequias dedicados al obispo poblano Manuel Fernández de Santa Cruz. Wendy Morales Prado es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Es maestra en letras mexicanas y licenciada en lengua y literatura hispánica. Aprobada con menciones honoríficas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo del Colegio de Morelos. Fue investigadora de proyecto en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y además colabora para la comisión editorial de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre otras actividades ha sido profesora a nivel medio superior, transcriptora de documentos coloniales y comentarista en un programa de divulgación de la historia. Ha publicado artículos en diversas revistas y memorias en torno a la poesía jocosa del barroco, la literatura regional y la oratoria sagrada del siglo XVII. Doctora Morales, es un gusto tenerla en este programa. Esperemos que en esta biblioteca usted también pueda seguir desarrollando los temas de su interés, pues contamos con suficientes materiales para abonar a futuras investigaciones. La escuchamos. Pues muchísimas gracias a la doctora Mercedes Salomón por tan cálida presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo el favor de su atención y pues comenzamos. Muy bien, pues va a ser un placer platicar con ustedes un poco acerca de la cultura del libro y de la cultura letrada que se originó en el tiempo de la gestión del obispo poblano Manuel Fernández Santa Cruz, que él fue obispo de Puebla de 1676 a 1699. Es un periodo muy importante porque representa el auge del desarrollo de la cultura del barroco poblano. Muchísimas obras que han llegado hasta nosotros de este periodo se originaron en el obispado de Santa Cruz, entonces vale la pena conocer un poco acerca de él y acerca de cómo fue el desarrollo de la cultura del libro en su periodo. Entonces vamos a ver más que nada la situación de Puebla a finales del siglo XVII, que es un periodo de auge y de esplendor de la cultura poblana. Recordemos que la diócesis de Puebla era la más próspera de la Nueva España. En el mapa que tenemos aquí podemos apreciar que si tomamos en cuenta que la división de intendencias estuvo basada en las antiguas diócesis coloniales, vemos que el obispado de Puebla abarcaba de costa a costa como una especie de cinturón de la parte más estrecha de nuestro país. Entonces, era conocido como el granero de la Nueva España, era el principal centro productivo de la Nueva España,
Tenía tierras muy fértiles gracias a los ríos Atoyac, el Alceseca y el San Francisco. Era famoso su trigo y tenía harina de exportación. En cuanto a la cultura del libro y la cultura letrada, tenemos que Juan de Palafox y Mendoza había traído la imprenta a Puebla en 1642, en un periodo bastante temprano, y también Palafox había construido y consagrado la catedral en 1649. Y también fundó el Real y Pontificio Seminario Conciliar o Tridentino. Esto es sumamente importante. Manuel Fernández de Santa Cruz eh, se desarrolla en la diócesis poblana. Imagínense ustedes, la diócesis se nutría de los bienes raíces de la catedral, de diezmos de la población blanca, tributos indígenas, limosnas, donaciones piadosas, legados testamentarios, dotaciones de obras pías, capellanías, utilidades de inversiones productivas como compra o hipoteca de casas y haciendas, préstamos prendarios y de avío. De tal manera que la diócesis poblana realmente estaba en su apogeo, estaba en su esplendor. Tenemos ahí un cuadro con don Manuel Fernández de Santa Cruz con el corazón en la mano, el corazón que les legó a las religiosas del convento de Santa Mónica, ¿no? Que se los legó a su muerte. Don Manuel nació en enero de 1637 en Palencia, en España, y desde siempre fue un niño que se entregó con devoción a los estudios religiosos y a las oraciones. Hizo sus primeros estudios en Villagarcía, de ahí pasó a Salamanca a estudiar filosofía y teología y en Cuenca fue colegial. Entonces tuvo una carrera realmente rápida y muy próspera, obtuvo una canonjía magistral en Segovia y en 1672, a los 35 años, bastante joven, fue nombrado obispo de Chiapas. Pero ya cuando iba hacia el puerto de Cádiz, recibió la promoción de que siempre se tenía que ir a Guadalajara. En Guadalajara estuvo un breve tiempo, pero en 1676, a los 39 años, lo nombraron obispo del Angelitano Obispado, donde ejerció hasta su muerte en 1699. Se dice que don Manuel recibió invitaciones para ser arzobispo de la Nueva España, pero no lo aceptó, y que también recibió la invitación para ser virrey de la Nueva España y también declinó. De hecho, también había declinado para seguir siendo obispo de Puebla porque ya tenía algunos achaques de salud, pero le negaron esa posibilidad y continuó hasta su muerte en 1699. Fueron unas exequias fastuosas, realmente era un personaje muy querido. Realmente la diócesis poblana tiró la casa por la ventana, como diríamos coloquialmente, y demostraron todo el cariño que le tenían a don Manuel. Y eso también tuvo repercusiones en la impresión de documentos que veremos a continuación. Entonces, realmente es un periodo de prosperidad. Tenemos algunas obras que han llegado hasta nosotros, que nos dan cuenta del momento de esplendor que se vivió entonces. Tenemos la Capilla del Rosario, que es muy, muy conocida por todos. Tenemos también Santa María Tonancintla, que también se hizo en el periodo de Santa Cruz. Y tenemos también San Francisco Acatepec, que son preciosas todas estas construcciones arquitectónicas. Y Manuel Fernández de Santa Cruz tenía gran aprecio por la cultura escrita y por la cultura del libro. Y eso tenía que ver en buena medida porque su figura tutelar fue San Francisco de Sales. Su modelo de santidad, el que él tomó para seguirlo a lo largo de toda su vida, fue este obispo ginebrino que tenía como base de su estructura de la didáctica de la religión la escritura y las cartas. ¿No? Tan es así que él tiene un libro que se llama La iniciación a la vida devota o la Filotea, en la que él va instruyendo a Filotea a través de cartas, a través de comunicaciones, y le va enseñando cómo debe ser la vida devota, cómo debe ser la vida religiosa a partir de cartas. También Santa Cruz trataba de promover que sus religiosas siguieran las reglas
de los conventos y demás a partir de cartas. Se conservan 26 cartas del obispo Santa Cruz a monjas y la más famosa de todas es la carta de Sor Filotea que le escribió a Sor Juana. Y ya sabemos por qué tomó el nombre de Filotea, porque precisamente estaba haciendo alusión a este personaje de San Francisco de Sales. Entonces, de alguna manera, el obispo Santa Cruz se convierte en una mujer religiosa que va a hablar con Sor Juana para enseñarle cuál es el verdadero camino de la religión y que se aparte un poco de los escritos profanos. Entonces también recordemos que el obispo Santa Cruz fue amigo de Sor Juana, que tenían una muy buena relación entre los dos y que también a Sor Juana llegó a encargarle villancicos para la Catedral de Puebla y para la Catedral de Oaxaca. En varias ocasiones don Manuel le encargó a Sor Juana este tipo de trabajo y Sor Juana, recordemos que fue hasta en 3 ocasiones se editaron los villancicos para las catedrales del obispo Santa Cruz. Entonces, desde luego hubo muchísimos productos editoriales importantes en el periodo de don Manuel, pero me gustaría destacar 2 que nos dan idea de la gran cultura y del alto papel que representaba la diócesis de Puebla para la cultura de la Nueva España. La primera es una obra teológica que escribió el mismo Manuel Fernández de Santa Cruz, que se llama Las Antilogias. Es una obra que está escrita en latín. Las Antilogias quiere decir que el analista, el expositor, va a buscar lugares de la Sagrada Escritura que parecen opuestos en un sentido literal, pero finalmente van a ser conciliados en su sentido por el expositor católico, por quien hace la interpretación del texto, ¿no? Algo muy del gusto barroco de esto de conciliar los opuestos y de buscar armonía entre los contrarios. Bueno, pues de eso de alguna manera tratan las antilogias. Las antilogias fue una obra de escritura de 10 años del obispo Santa Cruz y eso se virtió en 3 tomos monumentales, ¿no? Que hasta el momento no hay una traducción al español de estos textos, pero bueno, ojalá que en algún momento puede emprenderse ese magno proyecto. Después tenemos la devoción de la China poblana. Tenemos esta biografía de la que fue la mujer más biografiada de la colonia. Tenemos 3 textos acerca de la China poblana, de Mirra, esta princesa que vino del Gran Mogor. Tenemos primeramente, si hacemos memoria, el sermón de Francisco de Aguilera, que se hizo a sus exequias. Tenemos una versión más o menos de mediano tamaño de José del Castillo Grajeda y tenemos la versión monumental, voluminosísima, gigantona, del padre Alonso Ramos, que es esta, los prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, natural del Gran Mogor y difunta en esta imperial Puebla de Los Ángeles, en la Nueva España. Esta obra fue la más voluminosa que se publicó en la Nueva España. Este tipo de obras tan grandes, desde luego necesitaban una inversión sustancial para poder imprimirse y para poder distribuirse. Eso nos habla mucho también de las posibilidades que tenía la diócesis de Puebla en este momento, ¿no? Hubo muchísimo apoyo a la cultura durante el periodo del obispo Santa Cruz. También es el gran periodo de la Virgen de los Gozos, es el gran periodo en el que el obispo Santa Cruz también trae a Cristóbal de Villalpando para que haga muchísimas de las obras relevantes aquí en la diócesis de Puebla. Finalmente, vamos a centrarnos en la muerte también del obispo Santa Cruz. Él murió el 1 de febrero de 1699 en Tepezotzuma. Él ya estaba un poquito mal de salud, pero insistió en hacer una visita y creyó que yéndose por poblados en los que hacía más calor, él se iba a sentir mucho mejor. Pero no fue así. Cuando llegó a Tepezotzuma su salud empezó a decaer cada vez más
hasta que finalmente falleció. Entonces, ahí en Tepezotzuma dejó él como recuerdo sus vísceras, fueron a embalsamarlo directamente ahí a Tepezotzuma, personas enviadas desde aquí de Puebla, y su entierro ya en la capital poblana, cuando se hizo el traslado del cuerpo, se celebró el 5 de febrero y hubo una procesión desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Para despedir a tan distinguido personaje, el virrey José Sarmiento y Valladares autorizó el ceremonial de un rey para sus exequias, por lo que fueron muy fastuosas y muy ostentosas. Todo el proceso, fíjense, comenzó el 2 de febrero a las 5 de la tarde y terminó el 27 de febrero por la noche. Es decir, fueron unas exequias que se prolongaron por casi un mes para despedir a don Manuel en Puebla. Fue una procesión también multitudinaria. La procesión primero avanzó con los pobres, después siguieron las corporaciones del cabildo, los jueces, la familia del difunto, salieron del Palacio Episcopal hacia la catedral, hicieron alto en 9 capillas posas iluminadas con hachones. En cada una de esas capillas se cantaba un responso y el ataúd pasaba de una corporación a otra. Es decir, como bien dice mi profesora María Dolores Bravo, juntos pero no revueltos. Todos estuvieron ahí en la despedida a don Manuel y todas las corporaciones cargaron el féretro. Este ceremonial tenía mucho que ver con la hidalguía y la nobleza de la ciudad. Y también hubo mucho dispendio en cuestión de ceras, en cuestión de vestimenta para los pobres que se dio. Se regalaron diferentes atributos de tipo para despedir a los difuntos y demás entre toda la población. Hubo mucho dispendio y mucha ostentación y era un personaje realmente muy querido. También parte de ese gran dispendio y de esa gran ostentación que tenía Puebla se puede ver en los productos documentales que tenemos de las exequias de don Manuel. Tenemos 6 sermones que son sumamente importantes y que los vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Como legado, aquí sus vísceras, como dije, se quedaron en la iglesia de Tepezotzuma y en el convento de Santa Mónica, ahí hasta la fecha yace su corazón, ¿no? Allí en el hoy Museo de Arte Religioso, ahí está su corazón todavía porque dijo que ellas eran sus hijas predilectas, las más amadas, las más queridas, entonces por eso les legó su corazón. Entonces ahí lo podemos visitar. Hablábamos también de los sermones. Habíamos dicho que se conservan 6 sermones a las exequias de don Manuel. Esto es algo extraordinario, porque definitivamente existen sermones de exequias, pues hubo también a lo largo y ancho del virreinato y también en la península, ¿no? Pero hay muy pocos, a veces solamente 1, 2 sermones que se conservan de personajes muy, muy importantes. Incluso en la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, existen ocasiones que a las exequias de Carlos V, de Carlos II, solo hay 1, 2 sermones y no más, ¿no? Y eso buscando mucho, y son muy escasos. Aquí tenemos 6. Tenemos 6 que son más que una muestra representativa de todas las corporaciones que había en ese momento en Puebla y nos dan de alguna manera una vista como poliédrica de todo este fenómeno de las exequias barrocas que se dedicaron a don Manuel, ¿no? Y tenemos de todo. Tenemos bachilleres, tenemos doctores, tenemos predicadores, tenemos franciscanos, tenemos a un buen número de corporaciones religiosas que quisieron hacer sus exequias por su cuenta y también, claro, tenemos las exequias que se hicieron en la catedral. Entonces, bueno, vamos a ver muy brevemente los sermones, nada más sus portadas y demás se conservan, hasta el momento se pueden conseguir fácilmente. Algunos de ellos están en la biblioteca La Fragua de la UNAM, también en el Centro de Estudios de Historia de México Carso, en el Fondo Puebla, también ahí están y son muy interesantes.
Tenemos, el primero es el de Diego de Goros Peirala, que es dominico, obispo de la Nueva Segovia. Miren, tenemos un obispo que le dedica un sermón de exequias a un obispo también. Tenemos el de el bachiller Francisco Antonio de la Cruz, del Colegio Real de San Juan y San Pedro, que hace una asociación muy importante porque dice que don Manuel era como el sol que daba nutrición, calor y abrigo a los estudiantes y demás. Tenemos el sermón del oratorio de San Felipe Neri, de Joseph Díaz Chamorro. También tenemos el sermón de las religiosas de Santa Mónica. Y pues como ellas no podían estar subiéndose al púlpito predicando un sermón, le encomendaron la labor al doctor Ignacio de Torres para que él hiciera un sermón hermoso en el que finalmente hay metáforas anatómicas, ¿no? Que todo gira alrededor del regalo que les hizo el obispo Santa Cruz del Corazón. Y dice que, bueno, que las religiosas finalmente van a ser como las costillas, como esos muros que están cuidando el corazón y demás. Es un sermón hermoso. Después tenemos el sermón de la catedral de Joseph Gómez de la Parra. Es un sermón realmente muy adelantado a su tiempo, muy sencillo, dentro de todos, que los demás todos tienen un regusto barroco, pero el de Joseph Gómez de la Parra es muy contenido y gira alrededor de la figura del Echeomo. Después del sermón de Joseph Gómez de la Parra viene una relación de cómo fue todo el proceso de deterioro de salud del obispo Santa Cruz hasta su muerte. Todas estas cuestiones de cómo murió, cómo lo embalsamaron, cómo lo llevaron hasta Puebla y demás, viene ahí una relación muy, muy pormenorizada. Y finalmente tenemos el sermón que dedicaron los franciscanos del Tercer Orden de Penitencia de Fray Francisco Moreno. También muy interesante porque gira en torno al tercer orden de penitencia, a tres piedras de, de las prendas de los sumos sacerdotes. Entonces, bueno, pues llegamos hasta aquí. Espero que les haya agradado. Realmente este tipo de productos editoriales no se hubieran podido dar si no hubiera habido un apoyo y un apoyo tan grande del obispo Santa Cruz y un verdadero papel muy destacado en el desarrollo de la cultura y en toda la gama de la cultura letrada que le interesaba mucho al obispo Santa Cruz. Él tenía mucho interés de que Puebla figurara como una gran diócesis que no tenía nada que envidiarle a la diócesis de la Ciudad de México. Entonces espero que les haya agradado y pues muchas gracias por su atención. A continuación es un gusto presentarles a una investigadora de la biblioteca, estimada colega y una persona muy querida para muchos de nosotros, la doctora Lourdes Herrera Feria. Ella abordará el tema Piedad y lealtad en los escritos públicos y privados del ilustrísimo Victoriano López Gonzalo, 1778-1805. Lourdes Herrera Feria es doctora en Historia por Freie Universität Berlin. Es profesora investigadora en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1996 y pertenece a nuestra institución desde 1978. Actualmente es responsable del cuerpo académico consolidado Estudios Históricos de la UAP y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Su tesis doctoral obtuvo el Premio Genaro Estrada en 2012. Obtuvo la cátedra Amérique Latine 2016-2017 de la Universidad de Toulouse en Francia. Sus líneas de investigación son la historia social y la enseñanza de la historia. A partir de su tesis doctoral, la doctora Herrera
curó una exposición para la Biblioteca La Fragua en torno a las exposiciones universales. En 2017, junto con la doctora Rosario Torres Domínguez y la colaboración de Edgar Mondragón Aguilera, publicó el libro El Colegio del Estado de Puebla y sus documentos fundacionales, el cual puede consultarse en nuestro sitio web. Este libro es una edición que sacó exactamente nosotros en la Biblioteca La Fragua, así que les recomendamos consultarlo y lo pueden descargar si gustan. Doctora Herrera, es un gusto escucharla nuevamente ahora con este interesante tema. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco muy cumplidamente a quienes en estas especiales circunstancias tienen a bien dispensarnos el favor de su atención. Y desde luego agradezco la invitación de la maestra Mercedes Salomón y de la doctora Marina Gravier para participar en este cuarto coloquio regional de Oriente de estudios e historia del libro, que me da la oportunidad de repensar y mirar desde otro ángulo los datos, los documentos y los escritos que he reunido en torno a la figura y la actuación del ilustrísimo don Victoriano López Gonzalo, obispo que fue de la Puebla de Los Ángeles en el periodo comprendido entre 1773 y 1786. Pero antes de empezar con esta exposición que he intitulado Piedad y Lealtad en los escritos públicos y privados del ilustrísimo Victoriano López Gonzalo, quisiera comentar que si me he atrevido a aceptar esta generosa invitación para participar en un seminario tan especializado que se desarrolla con un altísimo rigor académico, es porque considero que es una oportunidad invaluable para empezar a difundir la obra escrita, tanto pública como privada, de don Victoriano López Gonzalo. Parte de esta obra escrita pública la podemos localizar en la Biblioteca Histórica José María La Fragua, en la Biblioteca Palafoxiana y aún algún escrito en la Biblioteca de España. Especialmente o particularmente la que se refiere a el tiempo en el que este prelado estuvo al frente de la diócesis poblana. Entonces, pues aprovechando esta oportunidad y sin más, doy paso a mi presentación, misma que he dividido en dos apartados. En el primero, dado que se conoce muy poco sobre la vida y la obra de este prelado, pues adelanto algunos datos biográficos y algunas referencias al periodo, al contexto social de la época, para enseguida, en un segundo apartado, detenerme con más detalle en el listado de los trabajos que se publicaron para difundirlos, para repensarlos y con más detenimiento presentar los escritos privados que escasamente se conocen, como son su correspondencia y algunos otros documentos a los que haré referencia. Bien, entonces sin más, pues paso a destacar, ¿no?, la importancia de la figura del obispo en la sociedad novohispana, ¿no? La figura dignataria del obispo, constituida como maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado, guía espiritual de su comunidad y responsable de la administración de bienes y recursos, era la que unificaba y daba sentido a las diócesis. Su influencia se dejaba sentir en los más diversos ámbitos de la sociedad novohispana, y su gobierno expresaba los cambios y las permanencias que se registraban en la relación de estos territorios americanos con la metrópoli española. Aún
si la actuación del obispo era destacada, estridente o discreta, pues la verdad es que su forma de conducirse frente a su grey, su manera de manejar sus asuntos, pues iba marcando el ritmo de estas comunidades diocesanas, ¿no? Es el caso de don Victoriano López Gonzalo, nacido en España un 25 de marzo de 1735, aunque algunos autores discrepan sobre esta fecha. Nace en Tarzaga, comunidad perteneciente a Sigüenza y provincia de Guadalajara. Ingresó al Colegio Seminario de San Bartolomé, donde estudió filosofía y teología moral, y también asistió a clases de teología escolástica en la universidad. No tengo los datos precisos de cuándo se gradúa y qué grado obtiene, mas sin embargo hay que decir que su formación humanística y teológica fue muy amplia y fue profunda, como se desprende de sus escritos. En 1765, siendo presbítero, pasó a tierras americanas y llegó como parte de la familia episcopal de don Francisco Fabián y Fuero, desempeñándose como su secretario y su hombre de confianza. En los 8 años que asistió a los quehaceres episcopales de Fabián y Fuero, adquirió valiosa experiencia, siendo testigo presencial de la expulsión de los jesuitas y de la aplicación de las políticas regalistas de Carlos III, y como digno sucesor de Francisco Fabián y Fuero, quien no se apartó de los cauces marcados por el conde de Aranda, Campomanes, Eleta y Gálvez, heredó esta tradición reformista misma que fue el sino de su propia administración. Propuesto por Carlos III, aceptado y confirmado por Roma el 20 de octubre de 1773, se expidieron los ejecutoriales del obispado de Tlaxcala-Puebla a favor de López Gonzalo y permaneció en su encargo hasta 1786. Su designación como obispo, a pocos meses del traslado de Fabián y Fuero, bien podría interpretarse como una muestra de confianza de la corona a las reformas emprendidas por este y como un aliento a perseverar en ellas. Don Victoriano empezó a ejercer su ministerio cuando el enfrentamiento con las monjas calzadas vivía uno de los momentos más álgidos, y a pesar de los conflictos con las religiosas de Puebla, con los padres hipólitos por la administración de los hospitales, con el cabildo de la catedral poblana por sus afanes reformistas y de sus diferendos con el arzobispo de México, Monseñor Núñez de Haro, su imagen se consolidó ante la corte de Carlos III, al igual que la de su predecesor. Siempre justificó su actuación con el argumento de que se apegaba a las órdenes reales como prueba de fidelidad y lealtad al rey. Su preocupación por los pobres fue una constante a lo largo de su vida, preocupación que correspondía al ideario de la época. Desde mediados del siglo XVIII, la atención a las consecuencias sociales de la pobreza, la mendicidad y la vagancia fueron consideradas bajo nuevas premisas. Los pensadores ilustrados en el viejo continente argumentaron extensamente sobre la inconveniencia de que numerosos contingentes de la población se mantuvieran al margen de las actividades productivas y viviendo de la caridad pública dispensada a través de la Iglesia y de sus instituciones. En el territorio poblano, estas iniciativas tuvieron su oportunidad dorada con la expulsión de los jesuitas. Sus bienes y sus temporalidades quedaron en manos del Estado para ser dedicados a obras pías de acuerdo con el parecer de los respectivos obispos. Don Victoriano López Gonzalo, entonces, propuso ante la Junta Subalterna de Puebla fundar un hospicio o casa de misericordia en lo que había sido el Colegio de San Ildefonso de Puebla, perteneciente a la proscrita Orden de los Jesuitas. Su iniciativa siguió un largo y sinuoso camino y terminaría extraviándose en los vericuetos burocráticos de la Junta Superior de Aplicaciones asentada en la Ciudad de México.
Su preocupación por sus feligreses se expresó no solamente con esta iniciativa de fundar una institución de protección, corrección de los pobres, sino también en los auxilios pecuniarios que prestó ante contingencias como la epidemia de viruela en 1779 o la pérdida de las cosechas en 1785, donde de su propio peculio apoyó tanto a los agricultores como a los enfermos para sortear estas difíciles circunstancias. Las consecuencias de esta última acción, el préstamo a los agricultores, lo mismo que su pretensión de fundar el Hospicio de Pobres, lo seguirían muchos años después de que dejara su ministerio en Puebla en 1786 para trasladarse a la diócesis de Tortosa, en España. Su fiel secretario, don Manuel Ignacio González del Campillo, se ocupó de mantenerlo al tanto del desenlace de estos y otros varios asuntos pendientes. Hasta aquí el contexto general de la época y los rasgos generales que adoptó su ministerio al frente de la diócesis poblana. Ahora quisiera mencionar qué tipo de documentos son los que conocemos de don Victoriano López Gonzalo. Primero hablemos de los documentos públicos, de su obra pública o publicada. Estos son de carácter prescriptivo, normativo. Instruyen a su feligresía en determinados asuntos muy puntuales. Y los que conocemos son principalmente edictos y cartas pastorales. Como ya se sabe, los edictos son instrucciones, son avisos, órdenes, decretos publicados por la autoridad civil o religiosa con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución, dar noticia de la celebración de un acto o citar a algún personaje. Don Victoriano se sirvió de este género para, ante sus fieles, disponer, por ejemplo, cómo debían de ser los actos protocolarios para el matrimonio, las instrucciones para poder llevar a cabo bajo la Iglesia Católica el matrimonio, además de exámenes, cuestionarios que se practicaban a los novios, a los futuros contrayentes, ¿no? También se ocupó de dictar disposiciones para dispensar la abstinencia de carnes en los periodos de Cuaresma, ¿sí? Y bueno, existen 3 o 4 edictos de los cuales nosotros conocemos muy puntualmente que hemos mencionado, ¿no? El edicto en donde se instruye a todos sus, sus tenientes, sus párrocos, etcétera, relativo a las prácticas que habían de seguirse de las informaciones matrimoniales, ¿no? Añadidos de un tratado, de un examen para los novios, ¿no? Con el propósito de considerar, pues, las precarias condiciones de su feligresía, preocupado justamente por el alto grado de amancebamiento en el que vivían las parejas de su diócesis, dispone toda una serie de medidas y de facilidades para evitar gastos innecesarios, traslados y demás, y permitir que los contrayentes que fueran bien conocidos en su comunidad pudieran de manera expedita poder acceder al Santo Sacramento del matrimonio sin mayores complicaciones, al mismo tiempo de que pone toda una serie de restricciones para vagos, extranjeros y desconocidos, en el afán de prevenir el terrible mal que reconoce aqueja a los territorios americanos, que es la bigamia, ¿no? Pensando siempre en
la escasez de los recursos de sus pobres feligreses, intenta flexibilizar las normas para contraer matrimonio. De la misma manera, cuando relaja los hábitos cuaresmales, su argumento principal es justamente que su feligresía carece de los medios y de los recursos para llevar la cuaresma como mandan los cánones. O sea, difícilmente la población tiene acceso a productos tan costosos como el pescado, ¿no? De tal suerte que si tiene carne para comer, puede comerla aun si se trata de la cuaresma. Él está muy consciente de que el grueso de su feligresía sobrevive a base de una dieta de maíz y frijol. Por tanto, si por alguna casualidad pueden tener acceso a la carne, comer carne en tiempos de cuaresma, no se les va a prohibir, visto que acceder al consumo del pescado es algo totalmente prohibitivo, ¿no? Entonces, vemos que en estos documentos, el primero, el que tiene que ver con las instrucciones para el matrimonio, es un documento de 83 páginas. El que he consultado en la biblioteca La Fragua carece de portada o de portadilla, por lo que no podríamos dar una referencia sobre dónde va a ser impreso, excepto que sabemos que es un documento que se va a publicar en 1778 y se va a dictar pues justamente en el Palacio Episcopal de Puebla, mientras que lo referente al ayuno pues es un documento de 1786 que se va a dar a la luz, se va a publicar en la Gaceta de México y por lo cual es de total acceso, ¿no? Al mismo tiempo me quiero referir a sus cartas pastorales. La más conocida es la que escribe para despedirse de la feligresía poblana al momento en que es nombrado obispo en España. La carta pastoral, a menudo llamado simplemente pastoral, es una carta abierta firmada por un obispo o conferencia episcopal dirigida al clero o laico o a los laicos de su diócesis o a ambos, conteniendo tanto consejos generales, instrucciones o consolaciones como direcciones para comportarse en circunstancias particulares. En esta carta pastoral, que se localiza tanto en la Biblioteca de España como en la Biblioteca Palafoxiana y en la Biblioteca José María La Fragua, pues precisamente lo que va a hacer don Victoriano López Gonzalo es expresar en una retórica muy, muy fluida el gran amor que siente por su iglesia, por su feligresía poblana, lo mucho que le cuesta separarse de ella, dejarlos, pero que solo lo hace en aras de cumplir con las disposiciones reales, porque la obediencia, la lealtad y la fidelidad al rey es lo que debe prevalecer en su ministerio. Y entonces, una vez aclaradas las razones por las cuales él tiene que partir y abandonar a su feligresía, pasa a dar una serie de indicaciones en las cuales va a recomendar a los fieles la pacífica convivencia, la exaltación de la paz como un valor máximo, como un valor comunitario que debe gobernar sus vidas, alejándolos de la discordia, de la disidencia, del conflicto, de la venganza, etcétera, ¿no? Todo ello en aras a que sean obedientes a lo que su obispo, su santo padre, su pastor, su guía les demanda como una prenda muy, muy amada. Entonces, estamos viendo en ese sentido que pues la pastoral que se dirige de manera tan profusa a sus fieles, pues cumple con esas instrucciones para vivir en una circunstancia muy particular. Estos documentos son relativamente de fácil acceso, puesto que los podemos localizar algunos incluso en línea y otros físicamente en estas bibliotecas ya mencionadas. Un punto aparte merecen sus documentos más privados, más personales. Por ejemplo, las constituciones para la fundación del Hospicio de Pobres. Recuerden ustedes que
para fundar una institución, para establecer un colegio, un hospital, un convento, cualquier institución, se debía de cumplir con dos requisitos fundamentales: tener garantizado su financiamiento y tener el reglamento interior, lo que se denominaban las constituciones, para el buen funcionamiento de la institución. Una vez que se cumplían esas dos condiciones, se podía solicitar el patrocinio real para poder dar paso a la fundación. Y bueno, no me voy a detener en esto porque algo que me interesa mucho comentar a ustedes, pues es justamente un conjunto de cartas personales que don Victoriano le dirigió a don Manuel González Campillo, ¿no?, siendo él su secretario, para principalmente tratar los asuntos relativos al hospicio. Es un legajo de aproximadamente 79 fojas que ya hemos paleografiado, ¿no?, en el que van a predominar dos asuntos principalmente: las finanzas de don Victoriano López Gonzalo, que quedan pendientes en la diócesis de Tlaxcala, Puebla, y el apoyo a la carrera de don Manuel Ignacio González del Campillo. El diálogo epistolar revela una relación de mutuo afecto y confianza sobre la que tiene lugar un intercambio de favores y de servicios. Cuando don Victoriano deja la diócesis poblana para cumplir con su ministerio en las de España, tenía pendiente el pago de su cuarta episcopal, correspondiente a 3 años. La aplicación de buena parte de esas rentas para la fundación del Hospicio de Pobres de Puebla, cuya empresa siguió siendo motivo de controversia aún después del fallecimiento del prelado, y el pago de adeudos por el auxilio que había prestado a los labradores de su antigua diócesis. Y para resolver esos pendientes en su ausencia, designó como ejecutor a su fiel secretario don Manuel Ignacio González del Campillo el 30 de octubre de 1786. Además, al llegar a su nuevo destino, una vez que se instaló en España, se impuso la tarea de favorecer la carrera de González del Campillo. Esto lo podemos constatar a lo largo de estas 78 fojas. A partir de la materialidad de las cartas y de su intertextualidad, se puede desestimar la idea de que la comunicación transatlántica era ineficaz. La distancia entre la metrópoli y sus posesiones americanas no fue un obstáculo insalvable, ni mucho menos, para afianzar lazos de amistad, para comunicar novedades y para gestionar los más diversos y complicados asuntos. En varios casos, las cartas van acompañadas de duplicados o de extractos de cartas anteriores en previsión a su extravío, lo cual no parece frecuente, pues casi siempre después de un saludo informal se mencionan las cartas recibidas o se afirma haber recibido todas las cartas previas. En las primeras cartas se puede notar que es don Victoriano López quien escribe desde diversos lugares de España, principalmente desde Murcia. Son muy breves, el tono de la escritura es muy informal, no parece seguir el orden discursivo del género epistolar del siglo XVIII, sino más bien adopta la forma de un diálogo con el ausente, en el que menudean expresiones de afecto familiar y remembranza, en donde se indaga por la salud de mutuos conocidos y se pide a don Manuel que vele por su bienestar y les transmita enternecedoras añoranzas, ¿no? Don Victoriano pues siempre inicia el diálogo epistolar con los temas que le preocupan, ¿no? Y después, que son principalmente los financieros, y después con el destino de don Manuel, sobre cómo van sus relaciones con los prelados que han sido designados, cómo va su carrera, cómo va su promoción a nuevos cargos, si si ha tenido éxito, si no, etcétera, ¿no? Pero también don Victoriano le va informando a don Manuel cómo van sus gestiones para apoyar su carrera desde las Cortes de Madrid. Solamente me voy a permitir leer prácticamente la última carta,
en donde se da cuenta de cómo ese objetivo ha sido logrado. La escribe don Pedro Manuel López, que es secretario de don Victoriano, presumiblemente puede ser su pariente, no tenemos dato certero, pero le escribe pues comunicándole la buena nueva, ¿no? Y le escribe en el tono siguiente, ¿no? Ilustrísimo mío, dueño y señor de mi mayor estimación, si el viernes pasado, 15 del corriente, si hubiera vuestra merced amanecido aquí, cuánto hubiese aumentado la alegría que hubo en esta casa, y cuánto el gozo de este señor, que me parece fue para él aquel día uno de los de mayor regocijo que ha tenido en la vida. Fue el primero que supo la gracia que acaba de hacer a vuestra merced su majestad, nombrándole para esta mitra, y para que le suceda vuestra merced en ella. Y yo el segundo y el que más participé de su gozo, porque se le vio a un instante dejar la silla y como que no acertaba a decirme lo que pasaba. Le vi dar gracias a Dios, recordar la dulce memoria de Campillo, bañársele los ojos, leer la carta muchas veces, y como que no estaba satisfecho y desconfiando de lo que leía, me la alargó para que yo la viese. Qué tierno estuvo y qué de canas le hubiese quitado vuestra merced si hubiera tenido el gusto de abrazarle. Bien entonces hubiera dado una que hablar, porque aún ahora escribiéndole me enternezco, etcétera, 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 y termina diciendo: se ha verificado todo y que es vuestra merced el señor obispo de la Puebla. Es una carta muy significativa porque nos muestra precisamente el celo con el que don Victoriano López Gonzalo apoyó desde España la promoción a obispo de don Manuel. El tono confidencial del secretario revela todas las gestiones y vicisitudes que se hubieron de afrontar para que la recomendación de don Victoriano pasara en la corte, de las cuales seguramente no lo hizo partícipe, dice, por su carácter discreto y modesto. Su indiscreción revela su propia búsqueda de patrocinio, guardando lo mejor posible las formas. Se acerca a un potencial patrono dando pruebas de que pertenece al primer círculo de personas que rodea a su mutuo benefactor, por lo que puede atestiguar sus sentimientos y sus emociones. Esta documentación, este conjunto de cartas, muestra que la focalización excesiva de la historiografía en el papel del rey como máximo patrono y gran dispensador de favores han desviado la atención de las dinámicas internas, autónomas, que no autosuficientes, del alto clero al momento de designar a sus sucesores. Si bien el rey, por su favor, por los honores que dispensaba, por las plazas que concedía, lo cierto es que delegaba esta importante tarea a eclesiásticos de su confianza. La selección final se operaba dentro de un grupo reducido, preseleccionado por los obispos en funciones. Con este documento, ¿sí? Finalizo mi presentación, no sin antes dejar de insistir a manera de conclusión en que tanto en la obra escrita, tanto pública como privada, de este prelado, lo que va a constituirse en tema recurrente es su preocupación por los pobres, por la forma de auxiliarlos, por la forma de reinsertarlos en la sociedad, de lograr que sean útiles. Y todas estas iniciativas, ya sea creando instituciones, financiando o refaccionando la pérdida de cosechas, apoyando a los enfermos en las epidemias, etcétera, tuvo espacio en sus escritos públicos, pero también en sus escritos privados. La correspondencia que se da con don Manuel González y Campillo tiene como piedra de toque, como telón de fondo, la preocupación porque todas sus iniciativas a favor de los pobres finalmente lleguen a buen término. Y ya de pasada, pues también se deja notar el gran interés por favorecer la carrera de un servidor muy leal, muy fiel, muy piadoso, que cumple al pie de la letra con todos sus designios y que por tanto merece
ocupar la mitra, cosa que va a suceder en 1803, cuando don Manuel González y Campillo asume el gobierno de la diócesis poblana. Y bueno, aquí termina mi presentación. Se me han quedado muchas cosas por decir y aclarar, pero bueno, esto es lo que puedo decir en el tiempo del que dispongo. Muchas gracias y quedo muy pendiente de sus comentarios. Gracias. Para cerrar este programa, también es un gusto volver a tener con nosotros a la doctora Alicia Tecuanguey Sandoval, investigadora y también una persona muy querida en la biblioteca. En esta ocasión, ella presentará la ponencia El Obispo Campillo, regalista e ilustrado en tiempos de crisis. Alicia Tecuanguey Sandoval es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeña como historiadora porque hizo estudios de licenciatura y maestría en Historia. Actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, en donde ejerce también la docencia en maestría y recientemente en el doctorado del posgrado en Historia. Dedica sus investigaciones a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX con un enfoque cultural y sociopolítico, atendiendo especialmente la historia regional. Ha publicado diversos trabajos acerca de coyunturas de cambio en la historia política mexicana, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la Revolución Mexicana. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el premio Salvador Azuela 1998-99 a investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la Secretaría de Gobernación. El premio Alfonso Caso, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mejores tesis de doctorado. Asimismo, recibió la presea Gilberto Bosque Saldívar, que otorga el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en 2010. En el reciente año fue reconocida como miembro por el Seminario de Cultura Mexicana, Sección Puebla, y como miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. La doctora Alicia Tecuanguey también publicó en 2015 el libro Las Cartas de Morelos en la Biblioteca La Fragua, el cual también puede consultarse en nuestro sitio web si es de su interés. Adelante, doctora, la escuchamos con gran gusto. Muy buenas tardes a todos. Expreso mi agradecimiento a Mercedes Salomón, directora de la Biblioteca Histórica José María La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por la invitación que me hizo para estar con ustedes el día de hoy, junto a Lourdes Herrera y a Wendy Morales Prado, estimadas colegas, para compartir algunas reflexiones que suscita la temática de la convocatoria del cuarto coloquio La cultura del libro en 3 obispos poblanos coloniales. Así también quisiera señalar el gusto de participar en otra actividad de esta biblioteca en el marco de los estudios del libro que promueve junto con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La colaboración con la que hoy participo la he titulado El Obispo Campillo, regalista ilustrado en tiempos de crisis. Desde hace aproximadamente una década, entre los temas de interés que he venido desarrollando, han surgido protagonistas cuya personalidad parece no agotarse en los estudios que otros historiadores les han dedicado, o porque aquellas preguntas que quería yo dirigirles
no habían sido atendidas o resueltas en esos trabajos. Una de esas personalidades es precisamente el obispo Ignacio Manuel González del Campillo Gómez del Valle, quien fue cabeza de la diócesis de Puebla entre el 5 de septiembre de 1804 y en febrero de 1813, el 26 día en que murió. Comenzaré recordando que el obispo Manuel Ignacio era el único diocesano originario de Nueva España hacia principios del siglo XIX. Había nacido el 2 de mayo de 1740 en la localidad minera de Betagrande, en Zacatecas, localidad a 6 kilómetros de la ciudad provincial, capital provincial. Había también realizado sus estudios de seminario en Guadalajara y en la Real Universidad de México, en donde se graduó en Derecho Canónico. A partir de ahí realizó una interesante carrera eclesiástica que lo llevó del sacerdocio a la magistratura de la Real Audiencia de México y a ligarse con las máximas autoridades de Nueva España, como el arzobispo Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón y con el obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero. Ambos eran destacados ilustrados que se propusieron emprender la reforma de la Iglesia Nueva España. La confianza que Manuel Ignacio inspira a estos rigurosos prelados lo llevaron por Durango y después se regresó a Puebla para cumplir con varias encomiendas, tanto de la administración clerical como de la organización conciliar en donde se debatió dicha reforma. Habría de colaborar también con otros obispos poblanos como fueron Victoriano López Gonzalo y Salvador Bienpica. Sus antecedentes lo perfilaron como prelado ilustrado, de suerte tal que ese fue un factor por el que bien congenió con la autoridad civil del momento, Manuel Conde de la Cadena, al asumir la conducción del obispado en julio de 1803. No sobra decir que las bulas llegaron un año más tarde, así que un año y un mes más tarde, así que hasta entonces él fue consagrado. Su cercanía en perspectivas con Manuel de Flon influyó para que emprendieran algunos proyectos del talante ilustrado. El obispo cooperó e invitó, por ejemplo, a cooperar a los poblanos destacados con la adquisición de un predio para la construcción de un establecimiento destinado al jardín botánico de la ciudad. Igualmente promovió la inoculación de la vacuna de Francisco Javier Balmis entre los poblanos. Hay que recordar que estuvo Balmis en Puebla y que recibió ese apoyo importante para combatir la viruela. Diversos estudios y autores anteriormente se han interesado en esta figura a la que tocó vivir la primera parte de un cambio radical de ideas y de instituciones y de crisis de la monarquía española. De acuerdo a lo que he podido observar, él se fue moviendo coyunturalmente entre dos posturas, el regalismo y el episcopalismo, rango de definiciones políticas que dependía de la circunstancia en la que estaba en juego el papel de la Iglesia en la sociedad.
un tema ampliamente debatido en la monarquía española a lo largo del siglo XVIII. Pero también, y siguiendo a los estudiosos del movimiento regalista en la península ibérica, fue Manuel Ignacio un obispo atraído por una línea específica del regalismo, como veremos más adelante. Han sido Emilio Lara y Parra y Antonio Mestre Sánchez quienes han precisado que se trata de una línea regalista en términos de lo administrativo económico. Esto nos hace pensar que cuando hablamos de regalismo no hablamos de un movimiento monolítico, homogéneo, uniforme, sino que hay tendencias, y una de esas tendencias es en la que participó la ilustración, importantes exponentes de la ilustración católica española. En anteriores trabajos hemos expuesto la habilidad que tuvo el obispo Manuel Ignacio para utilizar variados repertorios y lenguajes políticos que frecuentemente fueron contradictorios, pero que eran útiles para justificar la obediencia, conservar la mansedumbre de los fieles y mantener la fidelidad de los súbditos americanos. También hemos constatado que en términos políticos, Manuel Ignacio elaboró una conciencia dual, como la que ha designado Brian Conaton como conciencia dual que justificaba el hispanismo imperial. Pero su desempeño tuvo muchos mayores alcances. Antes de dedicar sus mayores esfuerzos a proteger las rentas de la Iglesia y preservar la integridad de la monarquía española, amenazada por los acontecimientos de 1808, Manuel Ignacio del Campillo desplegó acciones reformistas que debían perfilar a los feligreses al camino de la felicidad y prosperidad común, la virtud del trabajo, la caridad ilustrada bajo el liderazgo de ejemplares ministros de Dios en conducta, sumisión y disciplina. Particularmente en un estudio anterior me interesé en algunas aristas de su perfil ilustrado. Dentro de la Ilustración Católica Española, a él le tocó actuar sosteniendo una sólida formación y la de los miembros de su generación. Sin embargo, no devino de ahí esa formación ilustrada, es decir, no es de la universidad de la que se nutre su beta ilustrada. Tampoco los sucesores Antonio Joaquín Pérez Martínez ni Francisco Pablo Vázquez fueron formados plenamente en ella, entre otras cosas porque había ocurrido la Revolución Francesa y la apertura que había habido inicialmente a mediados del siglo XVIII, rápidamente se cerró y formó un cerco sanitario a finales del siglo XIX. De suerte tal que, a diferencia de los últimos, el obispo Manuel Ignacio tuvo una experiencia que lo preparó mentalmente para emprender y recibir la reforma. De la mano del arzobispo Manuel Rubio Salinas, inició una experiencia en la que observó la intención de corregir
las costumbres del clero y su feligresía, que en el campo de la formación de curas se tradujo en el valor del mérito, por ejemplo, para obtener beneficios parroquiales. La tendencia académica predominante en la época en que él y ellos estaban en las aulas siguió marcada por la escolástica, aun cuando esta educación asimilaba selectivamente la modernización del pensamiento ilustrado. El eclecticismo que predominó estaba apenas imponiéndose con un paralelo debilitamiento del sistema aristotélico, como ha mostrado la investigación de Celina Létora Mendoza en la Filosofía Académica de México, siglo XVIII, y Mónica Hidalgo Pego, la renovación filosófica en las instituciones educativas novohispanas, aspiraciones y realidades, 1768-1821. A pesar de este eclecticismo, Manuel Ignacio aprendió a tener una actitud de apertura y desarrolló una sensibilidad para mantenerse al día en los desarrollos de variados temas científicos. Tal actitud y sensibilidad fue extremadamente fértil al momento en que los funcionarios reales impulsaron con mayor claridad una educación para el fomento de la cultura utilitaria ligada al conocimiento de mejores técnicas que permitían conseguir algunas metas específicas. Hombres prácticos capaces de contribuir a la prosperidad del Estado español. Se trataba de una cultura en la que simultáneamente fue fecundo el amor a una España unitaria, inexistente en ese momento. Se trataba de una educación en la que se debía fomentar el respeto a la razón y desfavorecer el aprendizaje memorístico. Entonces, fue contribución de los prelados Fuero y Lorenzana asociar la razón a la vuelta hacia un cristianismo interior. Destacamos en este trabajo que con ayuda de José Pérez Calama, el obispo Fuero emprendió la tarea de reforma del plan de estudios del seminario palafoxiano. Tal reforma significaría una profunda transformación en la manera de pensar las cosas. Se pusieron en marcha los cambios de orientación a las cátedras de vísperas de teología y leyes que a Manuel Ignacio tocó impartir, y esa era una de las grandes responsabilidades. Fue difícil la modernización de la cátedra de leyes, especialmente puesto que tuvo que incorporar tópicos de derecho natural, derecho de gentes y derecho real, así como disposiciones municipales, reales cédulas y órdenes no recopiladas que fueron agregadas al plan de estudio atendiendo mandatos reales. Así desplazó el libro de Juan Bautista Bonet por la lectura de Santo Tomás, la lectura directa de Santo Tomás en Suma Teológica. En su librería, como saben, así se llamaba en esa época a las bibliotecas personales, están presentes las huellas de los compromisos del académico a cargo de dichas materias de teología y leyes.
Incluidas las normas terrenas y las normas canónicas, ocupaban ambas el 50% de los libros que poseía. No sobre recordar, como ha sostenido Cristina Gómez y Francisco Telles, que la librería de Manuel Ignacio contenía a los principales autores de la Ilustración francesa y española, el justnaturalismo y los pensadores políticos de las más diversas corrientes. Ello es prueba de una mentalidad abierta, preparada para la discusión y afirmación del valor de la razón. Confiado en esta última, tenía claro que para desactivar al enemigo más valía enfrentarlo conociéndolo. De ahí que en su biblioteca aparezcan autores más que polémicos, como lo fueron Rousseau o Voltaire, pero en obras menos peligrosas que causaron escándalo para el periodo. En el caso de Juan Jacob Rousseau, se trata de la obra Pensamientos, y en el caso de Voltaire, en la de Herriot, Poem. Algo debió ocurrir en el seminario que hacia 1803-1808 se observa una sutil reserva, una vuelta para atrás. No podemos medirla ni precisar cuándo ocurrió porque no hay continuidad en la documentación en la que hemos sustentado nuestras observaciones. A pesar de ello, sí podemos decir que hubo una tendencia a restringir la libertad con que los colegiales recientemente preparaban sus exámenes para obligarlos a exponer primero lo que los catedráticos les habían enseñado con el texto decidido por sus maestros. Después de mostrar buen conocimiento, podrían exponer las extensiones elegidas. Así también se repusieron libros dejados antes en segundo plano y otros fueron abandonados, como el muy prestigiado libro de Claude Fleury. Durante el obispado de Manuel Ignacio se puso entonces más énfasis en la disciplina que en el desarrollo de un margen de libertad para el aprendizaje y ejercicio de la argumentación en la exposición de los temas. Ahora bien, para acercarnos a la influencia que tuvo la Reforma, podríamos decir, a la luz de una revisión de los libros de exámenes aplicados anualmente a los alumnos de los Reales Colegios de San Pedro y San Juan del Seminario Palafoxiano entre 1797 y 1808, que están resguardados en los fondos de la Biblioteca Palafoxiana, es posible observar en ellos que en el periodo de vigencia de la reforma impulsada fueron formados la mayoría de futuros poblanos que participaron en la consolidación de la independencia y en la política regional y nacional del nuevo Estado mexicano. Entre ellos podemos nombrar a Manuel Espejo y Castropol, Bernardo González Angulo, José María Fernández de Lara, José Manuel Dávila, Juan Nepomuceno Rosains, José María Morón, Patricio Furlong, Juan Nepomuceno Troncoso, Camilo Zamacona, José María Isunza, José Joaquín Rosales, Marcelino Ezeta, Francisco Vasconcelos, José María Zambrano, José María de la Llave, etc. Como pueden ver,
todos estos nombres nos remiten a expresiones políticas ampliamente variadas. Se sabe que en el seminario se formaban teólogos tanto como juristas. Entre los nombrados hay de un grupo y del otro. La modernización de la monarquía, lo mismo que la codificación, requirió de más profesionales que apoyaran, asesoraran o representaran a las múltiples instancias jurisdiccionales que existían en el reino, y muy a pesar de la conclusión a la que llegó el obispo Ignacio, que finalmente entendió la incompatibilidad de la formación simultánea de ambas especialidades de las leyes. La única diferencia que se advierte entre la formación de unos y de otros era que para ser promovidos a la clase de pasantía, ambos grupos debían haber tomado lecciones en los sagrados concilios, historia y disciplina eclesiástica. Después de este tronco común, por así decirlo, los juristas debían haberse dedicado al ejercicio de la práctica jurídica, presentando la certificación de aquellas lecciones al letrado a cuyo estudio concurrieran. Así también tenían por obligación dar y explicar por un cuarto de hora noticias e historia literaria en la Academia de Letras Humanas. Las habilidades que se evaluaban era saber de rigurosa memoria los temas asignados por los catedráticos. Así también tenían por obligación el cumplimiento puntual y exacto de sus deberes religiosos y escolares, especialmente la frecuencia en los santos sacramentos y las comuniones. No faltaron protestas entre los estudiantes que sabían que la enseñanza que la reforma se había propuesto era abandonar la práctica memorística. Igualmente, algunos colegiales y escolares residentes en el seminario tuvieron el honor de ser reconocidos por su aprovechamiento, distinguidos por su aplicación en el estudio. Siguiendo la costumbre antigua, dice uno de los documentos, se pretendía estimular la aplicación para los mayores progresos en la carrera de las letras en 1804. Son varios los autores y libros recomendados por los examinadores del seminario que se ocupaban de impartir cánones y los cursos de leyes, como hemos dicho antes. Me gustaría subrayar dos de estas recomendaciones para cotejar la formación impartida en el seminario, que, como decimos, es heterodoxa, pero influenciada por la Ilustración, y la formación a través de la biblioteca del obispo González del Campillo. Estos dos libros que llaman la atención en las recomendaciones de los jurados a los estudiantes más destacados fueron los de Gregorio Mayans y Ciscar, un libro de retórica, los de Febronio y de Sellery Bernardi van Espen, de la Academia de Lovaina, que criticaron en común la monarquía papal y el derecho canónico. De acuerdo a David Braintree, estos autores habían definido las pretensiones absolutistas como un abuso medieval
que había socavado la justa autoridad de las jerarquías nacionales y los concilios eclesiásticos. Llama la atención estas recomendaciones, pero en todo caso estos autores permiten apoyar las tesis de Ana Carolina Ibarra y Brian Connaughton acerca de que los dos autores censurados por el Índice Romano, Febronio y Van Espen, no lo fueron por el Índice Español. Por el contrario, la obra jurídica de Van Espen era lectura obligada desde 1770 en todas las universidades, seminarios y centros escolares de la monarquía. Fueron textos que contribuyeron a crear una cultura crítica entre los egresados del seminario. Prelados, hombres y ministros de Dios o abogados, y fueron utilizadas durante la crisis de la monarquía católica, lo mismo por insurgentes que por realistas. Quisiera señalar que hubo incluso autores como Juan Bautista Morales, y esto lo observa Brian Connaughton, quien defendió la tesis de que eran estos autores forjadores de una verdadera tradición eclesiástica, a la vez republicana y federal. Habría que decir, por otra parte, que el obispo conservó en su librería el plan de estudios de la Universidad de Salamanca aprobado por el Consejo en Madrid en 1772, y que por ello conocía en gran detalle el alcance de las propuestas de reforma para la preparación de los futuros curas y abogados. Si se moderó o varió en algún sentido la propuesta para el seminario palafoxiano, esta se dio en cuanto a método y por consecuencia en algunos documentos, pero no fue por falta de compromiso. En un anterior trabajo que escribí he señalado que se encontró en los estantes de la biblioteca del obispo Manuel Ignacio la Historia General de España del escritor español del Siglo de Oro, Juan de Mariana. Esta obra refuerza la idea de que González del Campillo apreciaba la historia por las enseñanzas que de ella se podía extraer y nos permite comprender la idea que tenía del gobierno y del gobernante. Se trata de uno de los aspectos que introdujo matices al regalismo entre los obispos episcopalistas de la época, aun cuando pareciere contradictorio. No sobra recordar que la obra de Juan de Mariano fue destinada a la formación de un buen gobernante y por esa razón enumera, enlista y aborda los problemas que padece un gobernante para no ser uno bueno. Esta obra dedicada a Felipe III, Juan de Mariana la escribió con un afán obviamente moralizante y bajo el anhelo de promover en el monarca, como buen cristiano, el deseo de alcanzar la santidad por sus actos. Fue una obra que se reeditó gracias al apoyo de un grupo de afamados eclesiásticos peninsulares y novohispanos confiados en el examen del ilustrado valenciano Gregorio Mayans y Ciscar, en donde sin disimulos se retrataban, como digo,
los indeseables rasgos de gobernantes, actos que Mariana señaló y juzgó con dureza. En esta ocasión, por el momento me gustaría abundar en la idea de que Gonzalo del Campillo era entonces un regalista que estaba retomando la fórmula de Brian Conaton, quería combinar economía política con reforma de la religión. En la biblioteca del obispo zacatecano en Puebla hay una presencia indiscutible de un autor que es quien inaugura esta línea regalista. Se trata de Melchor de Macanaz, que ya en 1701 y posteriormente sus continuadores mostrarían estar influidos por autores jansenistas franceses que trataban de enfrentar a los jesuitas y que aspiraban a lograr un proyecto combinatorio de reforma religiosa y economía política. Por esta última era necesario poner al Estado por sobre cualquier otra corporación. ¿Por qué? Porque había que dirigir las potencias del Estado. Y las potencias del Estado son las potencias de sus ciudadanos. A la vez, este Melchor de Macanaz, que es un personaje realmente, ¿no?, tenía el anhelo de crear, de formar un rey que estuviera en contacto directo con sus vasallos, que restableciera la revaloración del mérito en la carrera eclesiástica y que sostuviera la oposición a que la Santa Sede tuviera injerencia en temas temporales. Como es lógico, ¿no?, resultó perseguido por el Santo Oficio español. Las obras y autores a que me refiero son que continúan esta tradición abierta por Macanaz, son las de Antonio Joaquín de Rivadeneira con su manual de compendio del Regio Patronato, que fue dedicado a Fernando VII, y Gregorio Mayans y Ciscar con tres distintas obras: su retórica de 1757, el orador cristiano de 1733 y las cartas morales, civiles y militares de 1756. Obras que se encuentran en la librería del obispo Manuel Ignacio González del Campillo. Exponente de la Ilustración católica española XVIII, Mayans y Ciscar, junto con los otros autores que he mencionado y sus obras, reivindicó la postura de ser regalista a la vez que episcopalista, ambas en repudio del despotismo. Mayans aceptaba la actuación del poder real, la cabeza del Estado, en materia religiosa solo para hacer valer la autoridad conciliar de los obispos españoles. Eso quería decir regalismo episcopalista. Admitía la presencia de las leyes de Estado sobre cualquier dictamen y se opuso al centralismo administrativo, político y cultural de otra ilustración
esta también realista, pero de carácter oficial. Defendió así la crítica histórica para la formación de juicios sobre distintas materias y apoyó la modernización afirmando el legado del siglo de oro español. Estos fueron los libros con los que fueron formados bajo la reforma emprendida por Fabián y Fuero, concretada en algunas materias por el obispo Manuel Ignacio y que dieron forja a una cultura crítica que antes no había existido. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar este programa, quisiera agradecer infinitamente la disponibilidad de nuestras 3 ponentes por el esfuerzo y el tiempo adicional invertido para hacerlo una realidad. Si alguna persona del público quiere hacerles llegar algún comentario, les pedimos dejarlo aquí mismo en Facebook, donde se ha transmitido, para que ellas puedan verlo y nosotros también, y poderles en algún momento dar una respuesta. Quiero agradecer también a Fernando Quintanar Salinas el apoyo y asesoría brindado, pues su entusiasta participación nos hizo a todas ver el lado amable de los retos tecnológicos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Garone porque ha sido un motor esencial en este programa. Nuestro cariño y extrañamos mucho tu presencia, como siempre, en Puebla. Ya será en otra ocasión volverte a tener. A nuestro público seguidor, muchas gracias por su presencia en esta ocasión virtual. También extrañamos verles en la sala histórica. Esperamos con gran gusto el momento de volver a abrirles las puertas. Mientras esto sucede, los invitamos a visitar nuestro sitio web, donde tenemos conferencias, recorridos museográficos, exposiciones virtuales, libros a texto completo que en estos momentos de encierro pueden disfrutar. Y pronto les estaremos haciendo llegar más contenidos. Estén todos atentos. Un saludo afectuoso, deseándoles salud y bienestar para ustedes y sus seres queridos. Y aunque parezca un poco comercial, permanezcan en casa en estos momentos que son los más críticos para nuestro país. Muchas gracias y buenas noches.